¿Qué tal? Seas bienvenido una vez más a este cementerio de cuentos. En esta ocasión nos toca una historia perteneciente a un año muy importante para nuestra historia mexicana. Año de 1912. Estalla la Revolución Mexicana. Un diciembre antes, el general Emiliano Zapata promulga el Plan de Ayala para desconocer al gobierno de Madero. Y en otra cotidianeidad muy diferente, se encontraba una mujer de una vida difícil, protagonista de nuestra historia, Zenobia Enríquez. Zenobia Enríquez, quien había tenido una vida muy difícil, madre de 3 hijos, que por menesteres de la revolución en ese entonces, pues, se le murió su hijo más pequeño, Rigoberto. Con lo poco que pudo comprar en la 6ª sección de un panteón, pues un pedazo de tierra. A su hijo lo envolvió entre sábanas y luego lo echó a un simple costal. En ese lugar se encontró a un hombre, llamado Fidel Rosas, quien, viendo la situación de esta mujer desvalida, la ayudó a cargar aquel cadáver de aquel hijo muerto, y no solo eso, sino él mismo cavó la tumba para darle cristiana sepultura. Y así fue como comenzó ese idilio de amor. Para ese entonces, Zenobia se encontraba desempleada. Tuvo que dejar su trabajo, pues, esto debido a las lascivas de sus patrones y los hijos de estos. Así fue como comenzó ese idilio. Zenobia le propuso irse a vivir a su casa, y así lo hizo. Fidel era alguien honesto, alguien de buenos valores, con un trabajo más humilde que ella, que era recoger la basura del mercado de la Merced en ese entonces. Era varios años menor que ella, pero no era impedimento para que tuviera una vida feliz al lado de su amada Zenobia y de aquellos pequeños hijos. A pesar de que no eran hijos carnales de él, ya les había tomado cierto afecto y estos niños ya lo empezaban a ver como un padre. Zenobia lavaba ajeno. Por la tarde, Fidel regresaba de su trabajo con unos cuantos pesos. Y si bien vivían en una pobreza, eran felices. No se sabe cómo pasó, no se sabe cómo sucedió, pero a Fidel le convencieron que se uniera a las huestes del general Emiliano Zapata. Así que cierta tarde regresó a despedirse de su amada Zenobia y a pasar con ella su última noche, antes de unirse a la bola, a la revolución, al lado de su general Emiliano Zapata, a quien ni siquiera conocía. A pesar de las insistencias de Zenobia, de que le hizo ver que si bien tenían una vida muy humilde, pero feliz y amorosa, no pudo contener a Fidel, quien la mañana siguiente se despidió entre promesas de amor y promesas de un retorno glorioso como un general tal vez, como un teniente de las fuerzas del general Emiliano Zapata. Y así marchó ese hombre a la revolución. Quería que estuvieran orgullosos de él. Zenobia todos los días iba a misa a pedir por el bienestar de su amado Fidel. Los meses pasaron y aquel hombre regresó, pero no con el destino que él pensaba. Regresó cojo de la pierna derecha, con mucho trabajo caminaba. Regresó tuerto y regresó con el brazo izquierdo destruido. La mano con las que tantas veces había atraído el rostro de su amada Zenobia a sus labios ya no estaba más. Lucía una ropa andrajosa, sucia. Parecía peor que un indigente. Zenobia se impactó al ver aquella escena, pero con el aún amor existente,
le dio de comer, lo bañó, pero aquel Fidel había desaparecido. Estaba sumido en una rabia total. Lo primero que hacía al levantarse todos los días era mirar su horrorizado muñón y llorar por la mano inexistente. Empezó a beber pulque diario. Empezó a pegarle a Zenobia. Empezó a pegarle a aquellos hijos pequeños no carnales que nada tenían culpa de eso. Y las penas aumentaron para Zenobia. Aquellas penas, que si bien ya eran bastantes, Zenobia ahora tenía que trabajar más para mantener a ese hombre, que empezó a tener malas costumbres, para tener dinero mal habido, para pagar sus vicios, el pulque, el chinguirito, cualquier aguardiente que lo pusiera ebrio. Por las tardes regresaba y golpeaba a Zenobia, golpeaba a aquellos niños. Ahora la vida de Zenobia era una historia de terror. Así pues, pidió un favor a un vecino que era carnicero, para que le prestara un cuchillo, no sin antes pedirle, muy atento, que lo afilara muy bien, para cortar un chivo, para hacer, según ella, una barbacoa. Así es que aquel carnicero le prestó el cuchillo. Cierto día que Fidel regresó, golpeó con más saña a la madre. El hijo mayor se le abalanzó diciéndole: «¡Maldito manco, deja a mi madre!». Aquel hombre sintió estallar de locura al escuchar su horrendo apodo, al sentir esa extremidad ya inexistente, que le fue hecha por un machetazo certero por los enemigos del general Zapata cuando capturaron a ese regimiento. Casi a punto de estar inconsciente, la mujer cayó. Y entonces le dijo a aquel niño: «Sigues tú, voy a regresar, voy a matar a tu madre y después te voy a matar a ti y a tu hermano también». Aquella mujer alcanzó a susurrar: «Cabrón, mátame a mí, pero a mis hijos no los toques». Y desfalleció. Después de eso sucedido, Zenobia permanecía con mucho miedo, con sus hijos en aquel mismo domicilio, esperando a que aquel monstruo, regresara y los golpeara una vez más para cumplir su promesa. Así que empezó a elucubrar un plan. Aquel hombre no apareció sino una semana después, de nuevo más borracho que de costumbre. Quiso darle a Zenobia un golpe, pero sin éxito debido a su estado de embriaguez. Así que Zenobia le dio un poco de aguardiente que tenía guardado para él. El hombre lo bebió y se durmió plácidamente a echar la mona. Mandó pues a sus hijos a comprar tortillas. La mujer se hincó, se santiguó, hizo cierto tipo de oraciones y entonces sacó el cuchillo. Empezó a brillar con la luz del foco y así, hasta que la sangre empezó a salpicar todas las paredes. Se impresionó cómo de la yugular cercenada brotaban a metros aquellos chorros de sangre. Una mujer que presenció el suceso, pues por la ventana dio parte al cuerpo policial. Zenobia se sentó a esperar plácidamente, con la tranquilidad de ya no ser ese hombre una amenaza para la vida de sus hijos. Ya los había dejado encargados con una vecina por si algo pasara. Por supuesto, nunca le dijo lo que iba a hacer. Y así fue como esta mujer fue condenada a la cárcel de Belén. Madre e hijo vivieron tristes y desgraciados para siempre.
Hoy en la recomendación literaria les recomiendo El libro rojo de Manuel Paino y Riva Palacio. Libro que narra los sucesos históricos desde la colonia hasta la actualidad. Por sus páginas se encontrarán los ríos de sangre que pintarán las letras color carmesí. La historia de la nota roja en México. El libro rojo. Pues muchas gracias y hasta la próxima.